Hola, hola, futuros directores, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Y hoy tengo el honor de poder platicar con un personaje excepcional aquí en la zona del Bajío. Es un invitado de honor con quien me da mucha ilusión poder platicar, porque sé que nos tiene mucho que decir con tantos años de experiencia por aquí y además es extranjero, así que es una óptica completamente diferente. Así que, sin más introducción, aquí tenemos a François Ouellet, director de planta de una empresa canadiense. Bienvenido, François. Buenas tardes, Andrea. Me da mucho gusto de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación por hoy estar platicando contigo. Gracias a ti por haber venido y me gustaría empezar con que tú nos platiques quién es François Ouellet. Pues mucha historia. François Ouellet, acabo de cumplir viernes pasado 67 años Felicidades. y ya cumplí también 25 años en México. Wow. De base soy, digamos, contador público y estudié Okay. en Montreal, ahí en la HEC, les Haute Études Commerciales, una escuela de negocio. Y también hice después mi MBA, Finanzas y Mercadotecnia, con la idea de trabajar en América Latina. No sé por qué, pero de Ok. toda la vida tenía la idea de tener experiencia, de venir a trabajar en México u otros países de América Latina. Me gustaba siempre el tema de hablar español y vivir en un país donde, digamos, la temperatura está un poquito mejor que Quebec en temporada de invierno. Entonces, cuando tuve la oportunidad de una opción para venir acá, no lo pensé mucho y acepté la invitación de venir a México hace 25 años. Wow, ya hace unos cuantos años, unos Sí, cuantos ayeres. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo llegaste a México en particular? es que uno de los gran patrocinadores de la universidad donde estudié, él había abierto una empresa que había comprado, de hecho, una empresa mexicana, porque él es el dueño de una cadena muy grande de planta en Canadá de artes gráficas, Ok. cuando las artes gráficas era todavía un negocio muy amplio antes de la digitalización. Entonces, él para crecer su negocio, antes de ir a Estados Unidos, quiso aprender con un país un poquito más pequeño y para entender el mercado. Entonces, él ha hecho unos análisis y vio que había mucha similitud entre los mexicanos y los quebequenses, del Ok. sentido de que, digamos, el tema familiar, el tema católico era algo similar y también el tema matriarcal. Había algunas cosas común y pensó que de venir acá sería bueno para empezar la aventura internacional, porque fue la primera compra internacional que hicieron en 98. Entonces compró la empresa más, digamos, importante de artes gráficas en México, que se llamaba Refosa. Ok. Y después de 2 años que tenía el tema de hacer un crecimiento y había unos problemas de implementación de sistema, ahí me hicieron la oferta de venir a apoyar y ayudarle. Y por eso que yo llegué aquí en México el 2 de julio 2000, el día de elección del señor Fox. No sabía que había elecciones en este día. Ok. Fue una sorpresa para mí cuando llegué aquí, pero Claro. desde ahí ya empezó la aventura de México. Yo tenía un contrato por 3 años y tengo ya 25 años aquí, entonces me quedé 11 años más o menos en Transcontinental, luego fue con un competidor que era canadiense también, Quebecor, que también ya salió de México. Y ya tengo ya 11 años en ExoS aquí en San Juan de Río. Ok. ¿Y qué te llamó de la cultura mexicana como para venirte a vivir a un país tan diferente, ¿no? Me dices que hay similitudes, pero claramente en muchas cosas seremos muy diferentes. Yo creo que yo no conocía mucho la Ciudad de México. Yo conocía más las playas. Mi primer viaje en México fue en 1982, que yo llegué en Cancún. Ok. En esa época el aeropuerto era una palapa, entonces nada que ver con la importancia del aeropuerto y del número de turistas que pueden llegar en Cancún hoy en día, pero
Yo creo que me gustó mucho ver la naturaleza, el mar ahí en Cancún, que es fenomenal, el color increíble. Pero me interesó mucho porque ahí decidí de aprender el español. Yo estuve en un inicio de huracán en uno de esos viajes Wow. y estaba en Tulum y me faltaba gasolina. En esa época, en 82, había un problema de abastecimiento de gasolina también y tuve que correr y tratar de comprar gasolina de unos campesinos y yo me dije, yo tengo que hablar español, entonces luego después me metí a hablar español y Ok. yo hice muchos viajes en México para conocer playas. Y cuando me ofrecieron de venir a México, yo sabía que no voy a venir a una playa, pero yo había leído de México, tuve amigos que vinieron en la Ciudad de México, que en esa época se decía la ciudad más grande del mundo, entonces yo tenía interés a venir a vivir aquí y apoyar a una empresa que estaba en desarrollo, por eso que yo tuve el reto interesante y quise vivirlo. Ok. ¿Y cuáles fueron esos primeros retos cuando llegaste de trabajar con mexicanos, por ejemplo, o en una cultura distinta de trabajo incluso? Fue muy chistoso porque recién llegué. Transcontinental o la empresa Refosa que había comprado era una empresa muy importante del ramo, una de las mejores que había. Y habían hecho un crecimiento, habían construido una planta nueva en Toluca, en el Parque Toluca 2000. Entonces estaba como en crecimiento, pero habían hecho una implementación de sistema, metieron el sistema PeopleSoft en el área de finanzas, que no había funcionado totalmente bien. Y uno de los retos fue de ver cómo podía ayudar a arreglar la implementación del sistema, Ok. hacer lo que llamaban un fase 2, pero también al mismo tiempo tuve que enfrentar unos problemas de flujo de efectivo y también de impuesto. Entonces yo llegué en México como una tormenta perfecta en la cual tuve que resolver muchísimos problemas recién llegando. Pero con el equipo de trabajo que yo tenía y que yo tuve que desarrollar, hicimos un plan y empezamos a solucionar los problemas y tuve mucho apoyo también de la casa matriz porque un tema de problemas de flujo, ahí hay que tener una negociación y convencer a la casa matriz que nos hagan el préstamo para justamente rectificar las finanzas y asegurar que todo está hecho perfectamente bien. Entonces, eso fue mi llegada en México. Ok, bueno, fue un buen reto para empezar, Sí, me queda claro. poco tiempo después diría yo que todavía había el objetivo de crecer más, entonces encontramos digamos, un posible adquisición. En ese momento había la opción de abrir una planta nueva, un greenfield en Monterrey, Ok. o de comprar un competidor que podía estar cerca de la planta donde estábamos. En ese momento era en Azcapotzalco y una planta en Toluca. Pero en lugar de, aunque hice varios viajes a Monterrey para ver la posibilidad de abrir algo allá, encontramos una planta en Xochimilco que era Mm, Editorial Offset, que ellos estaban especializados en los libros de Conalitec, un mercado que desde la Ciudad de México no tocábamos mucho. ok. Entonces, de forma de ampliar el mercado, decidimos hacer esta adquisición, que se ha hecho como en mayo 2002, que se terminó la adquisición. Ok. Y luego después fue una transformación completa por la instalación de sistema ERP dedicado a la manufactura, porque ahí no había en ese momento sistema, era todo a la mano Excel. Entonces hicimos una conversión de sistema, pero también una conversión de los equipos de impresión, que sea rotativa o prensa plana, Ok. para justamente modernizar digamos, las instalaciones para ser todavía más eficiente y agarrar mercado. Qué complicado para empezar un proyecto. Me imagino que fue mucho aprendizaje, fue crecer mucho rápido para tomar mejores decisiones, ¿no? De la Sí, empresa. el aprendizaje fue bastante buena porque al final, en ese momento, al inicio, yo estaba como vicepresidente de finanzas, pero Ok. yo no conocía mucho del tema de artes gráficas.
pero como había que instalar un sistema ERP de manufacturing y para hacer todo el seguimiento de los costeos y todo, para poder seguir la producción, entonces tuvimos que escoger un sistema y implementarlo, pero la implementación me permitió ahí de conocer cada uno de todos los procesos, desde preprensa, premedia, de impresión por rotativa, por prensa plana, encuadernación, que sea de grapa, de pasta dura, todo ese proceso completo. Entonces, para mí fue muy interesante de aprender todo y ver cómo podíamos implementar esos sistemas en la compañía para que podamos tener información financiera y de costeo más justa y más a Claro. tiempo. Sí, claro. Y qué importante esto que mencionas de la importancia de entender tu proceso, aunque quizás no estés muy metido en producción o en ingeniería, para tomar de buenas decisiones financieras con dinero ajeno, es importante también entender lo que haces, ¿no? ¿A qué te dedicas? Yo creo que ahí yo hice un buen trabajo en el sentido de que me convertí desde vicepresidente de finanzas, ya me cambié a vicepresidente de manufacturing, de manufactura. Entonces yo estaba en Ok. cargo ya de toda la parte de operación y de manufactura. Y ahí estábamos con 3 plantas, la de Xochimilco que habíamos comprado, la de Toluca. Toluca era una planta muy especial porque estaba dedicada totalmente a lo que llamamos retail detallista. Ujú. Hacíamos la impresión de todos los volantes. En esa época era muy popular esto. Había Carrefour, había Home Depot, había Chedraui, todos los grandes gigantes. Existía Claro. también en ese momento, fue comprado por Soriana. Entonces, en esa época hacíamos no sé cuántas toneladas de volante cada semana y ahí hicimos el arranque también de los periódicos gratuitos como los que hacían la impresión cada noche para salir en la mañana. Ok. El Publimetro, había 24 horas, ese tipo de periódico que era muy popular antes que ya empezó a tener una caída en todos los medios, porque también hacíamos mucha impresión de revista, Ok. de catálogo, pero la parte de revista fue una parte muy pegada cuando llegó la crisis en 2008, Uy, 2009, que hubo una disminución bastante importante de la publicidad y claro. fue el momento que, digamos, la parte internet empezó a jalar y hubo una transferencia del el gasto de publicidad adentro de los medios hasta Internet. Entonces fue una transición y una disminución del negocio bastante importante en esa época. Seguro, seguro. Y pues bueno, finalmente no fue algo que estuviera en su control, por más expertos en costos que fuéramos, fue algo muy, muy, muy rápido, ¿no? Una caída de inversión muy rápida, me imagino, en ese Sí. momento. Una cosa importante también fue que Transcontinental, cuando quisieron venir en México, no vinieron en México, digamos, como lo hacen muchas empresas para venir en México, producir en México, como hacer maquila en México y luego sacar la mercancía o los productos para regresarlos en Estados Unidos o en Canadá. La idea era más que ganar mercado, entonces todo lo que hacíamos Mm, aquí era para el mercado quedaba mexicano, aquí. entonces eso fue bueno para la expansión del negocio, pero totalmente dedicado aquí en el mercado de México, que es un mercado al final. Hoy en día hay 125 millones de habitantes, que es todavía 3 veces más que hay en Canadá. Wow, ok. Sí. Pues sí, sí, me imagino que fuera un mercado mucho más atractivo en ese momento, ¿no? Para el mercado de artes gráficas y también en México el mercado de revista, de catálogo, Claro. porque hay muchas señoras que se dedican a la venta por catálogo, que Ujú, sean las señoras de Tupperware, de ujú. De este tipo de zapatos, productos, zapato, Avon. Ujú. Avon, Fuller, todo esto, Tupperware que recién en Canadá, en Estados Unidos ya fueron por abajo, pero en esa época había muchísimo movimiento. Seguro, seguro. Aprovechando este salto en el tiempo, sé que un tiempo estuviste en la Cámara de Comercio canadiense. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo influyó en cómo eres ahora un líder, un gerente de planta? Esa experiencia representando una cámara tan importante como es la canadiense. Sí, yo creo que esta parte fue una parte bastante importante porque yo creo que la Cámara de Comercio de Canadá al final nunca me permitió de ganar mercado,
pero lo que me permitió fue de relacionarme con gente de alto nivel y principalmente gente relacionado con las autoridades, el gobierno, que sea gobierno federal, gobierno estatal o gobierno en algunos casos que puede ser de los municipios y de gente de negocio, que sea despacho de abogado, despacho de contadores, bancos. Entonces eso por la comunicación, por la relación de gente dedicado al negocio me ha ayudado muchísimo. Me Claro. ha ayudado también para trabajar con los clientes nuestros, porque en varias ocasiones cuando había eventos, había evento importante cada año que podría ser la cena del Thanksgiving. Ujú. Thanksgiving es algo importante en Canadá, en Estados Unidos. El de Canadá es más temprano, está en octubre porque hace frío más Ok. rápido que en Estados Unidos. Pero también estaba la cena de langosta, que era en el mes de junio, cuando empieza la temporada de langosta. Eso nos permitía de invitar a nuestros clientes importante y de poder invitarlos a vivir una experiencia, digamos, canadiense, como la empresa era de capital canadiense. Realmente no se podría sentir o vivir más que ver unos canadienses en la empresa al año, pero eso nos ayudaba a los clientes que podían conocer, vivir y poder escuchar la plática o del presidente de la Cámara o del embajador, que Ujú. cada vez, cada año prácticamente el embajador participaba o la delegada general de Quebec. Ok. Había un evento muy importante también que era el Can Day. Un día al año hacíamos un encuentro de negocio y muchas veces en ocasiones anteriores el presidente de México asistía a Wow. ese día, venía a la comida, estaba invitado a la comida y a dar un discurso, entonces me permitió de conocer al señor Fox, al Wow. señor Peña Nieto, al señor también Andrés Manuel López Obrador, cuando él era todavía alcalde de la Ciudad De de México. México, de la ciudad grande, y ya después sabemos su trayectoria, su historia, pero eso ayudó mucho a hacer relaciones y Claro. dar un toque canadiense en los eventos a nuestros clientes para conocer o hacer intercambio cultural importante. Me imagino que conociste a mucha gente, tanto en el inicio de estos eventos como por fuera, ¿no? Empresas que se acercaban a ustedes a hacer negocios o a ayudar a hacer expansiones, conseguir recursos y demás. Sí, eso nos permitió, porque también al tamaño que éramos como Transcontinental, nos permitió de hacer intercambio y llevar cliente a conocer nuevos procesos o nueva tecnología que queríamos aplicar aquí en México. Entonces pudimos invitarles y, digamos, enseñarle cosas que queríamos traer aquí en México y esas visitas nos permitieron de cerrar muy buenos negocios. Seguro. Entonces fue algo muy agradable y un intercambio cultural, porque los clientes cuando íbamos ahí podíamos llevarle a un partido de hockey, a la Ok. carrera de Fórmula 1. En ese tiempo no había Fórmula Wow. 1 en México, que no estaba aquí todavía, o a partido de fútbol canadiense. Entonces esa parte de trabajo y ver más cuando hacíamos los periódicos, cuando arrancamos a hacer periódicos aquí en Canadá, teníamos planta totalmente automatizada de periódico. Yo creo que en una planta de redes gráficas lo más complicado que hay que hacer es un periódico, porque no hay tiempo. Entonces la automatización Claro. es algo muy importante, y ver lo que se hacía allá y traer la tecnología aquí era muy especial, y también nos permitía con los empleados de mandarle allá para tener una capacitación especial sobre esta nueva tecnología. Siempre en todas las empresas canadienses que estuve involucrado aquí en México, ha sido muy importante de tener este intercambio y mandar empleados allá a capacitación en diferentes plantas de todo Canadá. Seguro. Me, por lo que me platicas, me gustaría hablar sobre tu visión. Veo que tienes una visión de negocios muy estratégica, que estoy segura de que lo aplicas en la gerencia de planta que tienes ahora, en la dirección. Platícame, ¿tú cómo defines tu visión? ¿Cómo la utilizas para mantener este negocio competitivo, exitoso? Pues nosotros, si podemos ir un poquito más del lado de XOS,
ExoS fue una transición, podemos decir, porque el mercado de artes gráficas se había disminuido muchísimo y había Seguro. muchas empresas que desafortunadamente cerraron y yo tenía que reciclarme, podríamos decir, en otra cosa. Y una parte importante en México fue el desarrollo o la venida de muchas amadoras del mundo que vinieron a implementarse aquí. Ujú. Y eso permitió también que unas empresas como la nuestra, ExoS venimos, digamos, de unas excisiones del el grupo Bombardier en esos años, pero ExoS nos dedicamos principalmente a la fabricación de piezas en plástico para el mercado automotriz. Y ahí en Canadá, en Quebec principalmente, estábamos fabricando piezas de inyección y nuestros clientes importantes, ya ExoS tiene 14 años de existencia, más o menos, y aquí en México no estaba realmente en el radar, pero nuestros clientes en esa época, principalmente GM y Volkswagen, que están en Puebla, nos dijeron que ellos necesitaban proveedores que tenían, digamos, lo que llamamos un footprint, una presencia a lo menos norteamericana, Ok. y nos dijeron o recomendaron que si queríamos seguir creciendo, trabajando con ellos, había que a fuerza abrir, digamos, una planta aquí en México para surtir a sus plantas que está en México. En el caso de GM, tiene planta en San Luis Potosí, tiene algo en Toluca, tiene en Ramos Arizpe. Ok. Y nosotros como fabricamos piezas de plástico, mandar piezas desde Canadá, cruzar dos fronteras, Canadá, Estados Unidos, México, está muy costoso y complicado y las piezas que hacemos no pesan tanto y no tienen un costo tan fuerte, entonces era obvio que había que tener una planta aquí. Al contrario de muchos otros, digamos que sea en Canadá o en Estados Unidos, muchos buscaron a venir en México para batir costo, pero nosotros venimos a México para guardar en Canadá, en Estados Unidos, nuestro, digamos, nuestro negocio, nuestro business. Entonces llegamos aquí y vimos las oportunidades porque hay muchas, digamos, armadoras que empezaron a llegar, Ujú. Kia, Toyota, Audi, que metió otras plantas. Entonces, el mercado de México estaba empezando a crecer bastante. Entonces, como había una ola de oportunidad que trabajamos mucho para justamente agarrar mercado, y hoy en día ahí estoy terminando la tercera expansión de la Ok. planta. Ya acabamos de cumplir 11 años, pero terminamos la tercera expansión y empezamos con 135 empleados y hoy en día casi tenemos 500 en 11 Wow. años. Ok. Y multiplicamos por más de 10 nuestras ventas en ese tiempo. Entonces fue muy bueno del lado de visión. Yo creo que en México lo importante es o el atractivo, uno, la temperatura Ujú. y la forma que está hecho el país, que te permite, estando en el Bajío, estar en el centro del país y estando cerca de la 57, que puede ir de México hasta Estados Unidos, y estar Ujú. cerca de, digamos, donde están las amadoras, permite una logística bastante buena, con una temperatura muy aceptable todo el año. Entonces, una cosa que hay en México que ya no tenemos tanto en Canadá es la juventud. En Canadá ya estamos con 40 millones de personas, pero la población tiene un promedio de arriba de 40 años. En México, Ok. con 125 millones de personas, yo creo que hace unos años tenía un promedio de un poquito menos de 25 años. Entonces, la masa crítica del mercado muy joven en México y la disponibilidad de la mano de obra es algo también que fue atractivo. Claro. En los últimos años fue muy complicado porque faltaba, aunque hay mucha gente aquí, faltaba gente. Muchas empresas llegaron a venir a establecerse aquí, a venir a implementar planta. Yo creo que la temporada del COVID también
empezó a hacer lo que se oye como el nearshoring. Ujú. La problemática del COVID, el hecho que hubo una falta de microcomponente y también algunos problemas de logística con Oriente, con China, que hubo bloqueo y hubo un incremento del costo muy fuerte del lado de los contenedores, ha hecho que muchas empresas quisieron regresar acá y quisieron hacer inversiones aquí para justamente tener una zona estratégica para ayudar a la exportación y estar al lado del mercado más grande del mundo, que es Estados Estados Unidos. Unidos, claro. Sí, creo que dijiste la palabra correcta, que es estratégico, ¿no? México tiene un privilegio muy particular de tener a un vecino como Estados Unidos, accesible moderadamente, pero la zona del Bajío en particular, que tiene esta facilidad de accesar al sur, a las costas, al norte, creo que es algo que muchas empresas reconocen de esta ubicación y la seguridad de Querétaro y demás. Creo que esa accesibilidad, tanto social como industrial, ha hecho mucha diferencia, ¿no? En por qué elegir esta zona en particular, Sí, ¿no? yo creo que es un plus, aunque todavía hay muchos retos, hay que trabajar todavía más en el tema de logística. La autopista la 57 Uf. en los últimos años se volvió un tema bastante complicado y Querétaro ha crecido muchísimo. Yo creo que Ujú. se oye hablar el gobernador, señor Curi, y también de Marco del Prete, el secretario de CEDESU, que hablan que hay 80 familias que vienen al día a vivir en Querétaro. Entonces eso es bueno porque trae más gente para trabajar, pero también causa un poquito de problemática con el tráfico Claro, infraestructura. y todos estos movimientos. Pero yo creo que eh, eso es bueno. Hablábamos de las cámaras. Una parte que yo estuve muy activo, todavía soy muy activo, es trabajar con las organizaciones que hay. Yo creo que en el Bajío es una posibilidad más que hay que en la Ciudad de México. Cuando estuve en México por 14 años, yo no sentí igual que lo que podemos vivir en Querétaro, que acercarse a organismos como Canacintra, como la Asociación de los Industriales en el caso de San Juan de Río, y también con los clústeres. Aquí en Querétaro yo soy participativo en el clúster de plástico, el Ok. clúster automotriz. Ujú. Estoy involucrado en asociación como AIRI de recursos humanos, entonces estoy participando bastante, lo que no necesariamente tiene la oportunidad de hacerlo en la Ciudad de México. Ok. Está tan denso, tan concentrado, que ahí no tiene toda la libertad que puede tener en un área con la parte de Querétaro y la accesibilidad que esa asociación también te da de tener una cercanía con las autoridades. En el caso del estado de Querétaro o el municipio de San Juan de Río, yo creo que siempre tuve una muy buena recepción, una muy buena ayuda Ok. justamente para ayudar en los trámites para construcción, para expansión, todo eso. Entonces eso fue Claro. una cooperación bastante fuerte que las autoridades aquí y la gente dedicada a trabajar para desarrollar el municipio, el estado tiene muy buena apertura para apoyar las empresas que trabajan a mejorar la calidad de vida de todo. Yo creo que cuando vienes aquí con la intención de hacer una inversión o de crecer una empresa, tienes que pensar a todo en el sentido de que tienes que estar en un lugar donde puedes tener jóvenes y tener universidad. Yo me acerqué bastante en las instituciones como las universidades. Yo creo que todas las universidades de la región conocen ExoS y me conocen a mí porque hemos aceptado becarios Ok. en diferente área, que sea en ingeniería, en finanzas, en administración, en lo que sea que necesitamos, y tratamos siempre también de favorecer los proveedores local para cualquier inversión que hemos hecho. Ujú. Solamente en el tema de maquinaria, que son maquinaria especialidad que vienen o de Europa o de Asia, que ya apenas están empezando a construir o a fabricar máquinas de plástico. Hoy en día aquí en Querétaro abrieron una planta de Engel hace poco, que ya Ujú. en lugar de fabricar en China la línea Wintec, la van a hacer aquí. Entonces, Ok. en el tema de plástico, hace 20 años casi no existía
en Querétaro, en México, y ahora con todo el trabajo que hemos hecho con las instituciones, con las universidades, el Tecnológico, la UT, con Alep, ICATEC, ha permitido de poder desarrollar bastante y hacer programas especializados de plástico, y eso es muy importante. Seguro. Me imagino que esto va un poco de la mano con la pregunta que te voy a hacer, pero en un mercado, en unas condiciones como las que estamos ahora, ¿cuáles son las estrategias que has implementado para mantener esta empresa competitiva? O sea, sabiendas de que hay muchos competidores, rentable, una empresa con números verdes. ¿Cuáles han sido las estrategias? Pues hoy en día yo creo que, como te lo dijiste, es un momento bastante complicado. Es difícil a tratar de seguir el señor Trump, sus decisiones que toma. Hoy en la mañana yo estaba en mi reunión de War Room en la mañana y yo veo pasar un mensaje que ya dio 90 días más a México para no tener estas tarifas y todavía no sé si en este momento, pero hay la fecha crítica de mañana, el 1 de agosto, y todavía cuando entramos aquí no habían dicho nada sobre Canadá. Entonces, en este tema está complicado porque nosotros dependemos totalmente de nuestros clientes y trabajamos con los OEM, los asambladores, y tenemos que cumplir con los pedidos que nos das de sus piezas para fabricar sus vehículos. La forma que trabajamos con las plantas, nosotros les surtimos las piezas hoy por la fabricación de coche que va a ser en 2 o 3 días. No tienen mucho inventario, entonces tenemos que estar muy cercano y reaccionar a sus pedidos. Entonces eso ha hecho que en planta tuvimos que trabajar y desarrollar nuestra gente para que sean muy flexibles y muy capaz de reaccionar rápidamente cuando hay un cambio. Entonces, la capacitación fue algo totalmente clave para cuidar, como tú lo dijiste bien, estamos en un mercado súper competitivo, entonces tenemos que cuidar muchísimo el gasto, el scrap, que es una parte del negocio. Entonces, yo creo que la parte del control de la manufactura, el arte de hacer las cosas como debemos hacerlas, minimizando el desperdicio y maximizando la productividad es la clave. Y una parte importante de eso es la capacitación y el seguimiento que hacemos en nuestros procesos de manufactura. Seguro. Y aún en un mercado tan dinámico como el que encontramos ahora en México, me imagino que todavía tenemos esas ventajas competitivas que vale la pena invertir en México todavía. ¿Tú qué es lo que observas que podemos decir esto es una ventaja de estar aquí? Sí, totalmente. Como aparte de la ventaja de la logística o de la localización, yo creo que la ventaja de la disponibilidad de la juventud, de tener el acercamiento con las instituciones, las escuelas, las universidades, y la apertura que tiene para desarrollar unos programas especiales y de trabajar muy bien con la nueva tecnología. Hoy en día hablamos mucho de la inteligencia artificial y hace poco estábamos hablando mucho de la manufactura 4.0. Hoy en día también hablamos mucho de todo lo que es el reciclaje, de la economía circular. Esos son todo conceptos que estamos trabajando y trabajando mucho la capacitación con nuestra gente para que justamente puedan siempre estar, digamos, en un ambiente donde trabajamos, producimos, pero también tratamos de tener el tema de la mejora continua siempre. Ok, Entonces, sí, seguro. si pensamos que vamos a venir a trabajar y hacer siempre lo mismo y tenerlo tranquila, no va a ser totalmente diferente porque el presidente de Estados Unidos nos ha metido en un estrés, podemos decir, pero tener estrés o tener competencia es algo muy bueno porque te permite de mejorar mucho y de no ponerte a dormir. Exacto. Sí. Hablamos mucho de la relación Estados Unidos-México, pero creo que también una relación muy importante, sobre todo para Querétaro, es la relación con Canadá, ¿no? Hay mucha inversión canadiense por aquí todavía y no se habla mucho de esa relación. ¿Cómo la percibes, esa relación Canadá-México? Pues yo creo que es una relación bastante buena porque Canadá, Quebec, más Canadá en invierno,
de toda la vida, hay muchos canadienses, muchos de quebequenses que vienen en las playas, que vienen aquí beneficiar del calor cuando es invierno. Pero yo creo que los dos, que sea Canadá, que sea México, hemos, digamos, nos hemos perdido. Como el mercado de Estados Unidos es tan grande, tan exigente, que no nos hemos enfocado a tratar de buscar otro mercado. Entonces nos enfocamos totalmente a surtir a Estados Unidos. Y hoy en día que hay un pequeño brinco, es ahí donde estamos viendo si podríamos hacer, digamos, o buscar otro mercado para tener un poquito de diferenciación y no depender tanto del mismo. Yo creo que podríamos beneficiar y ganar bastante a tener contacto directo o relación directa entre los países. Yo creo que en el caso de la Embajada de Canadá, que tiene un equipo completo aquí en la Ciudad de México, también la delegación de Quebec con la delegada Stephanie Alar, que está aquí en México desde ya 8 o 9 años, se está rompiendo el récord de tiempo, pero se han dedicado a traer muchas empresas quebequenses y canadienses aquí en México a diferentes eventos, a diferentes ferias para justamente fomentar mucho que sea inversión de Canadá hasta aquí o de aquí hasta Canadá. Yo creo que hubo más inversiones desde Quebec y desde Ontario o Canadá a México, que fue el contrario. Un inversionista muy importante mexicano hoy en día en Canadá que tomó el control totalmente de la harina del pan es Bimbo. Ok, Bimbo ya tomó el control de todo lo que es bakery o pan o lo que sea ahí en Canadá. Eso es un muy buen logro, pero yo creo que falta todavía empresas mexicanas que podrían allá. buscar mercado allá. Yo creo que también del lado de los que sea los vegetales, frutas, todo eso, México tiene tendencia a mandar todo a Estados Unidos, pero podrían ir un poquito más al norte y hay mercado ahí en Canadá también que no tiene la capacidad de producir por tema de temperatura o de ambiente como lo hay en México. Ok, claro, So, no lo había pensado, pero sí, 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 sería algo que hay que explorar o hay que trabajar para no depender únicamente de un mercado. seguro. Y más ahora que nos hemos encontrado en esta situación, creo que ha sido algo que todos los países han pensado, ¿no? De decir, quizás meter todas mis manzanas en una canasta no es tan factible a largo plazo. Es más fácil, pero a la larga causas algunos problemas. Seguro, seguro. Y México creo que está en un punto de adaptarse o morir, como decían por ahí en un libro de Oppenheimer, que decía, tenemos que aprender a movernos, como dices, rápido, ¿no? Esta es la situación ahora, ¿cómo resolvemos? Este es el problema ahora, ¿cómo resolvemos? Este competidor está frente a mí y tiene estas propuestas, ¿cómo resolvemos? Tú dime, ¿seguiremos viendo inversiones canadienses pronto por aquí? ¿Nuevas? Pues yo supongo que sí, aunque no puedo hablar de parte de los inversionistas canadienses, pero es totalmente natural por, yo creo que el crecimiento del mercado y por lo que se ha hablado de nearshoring, de venir a invertir más en México, pero va a depender mucho de la relación que se va a desarrollar con Estados Unidos. Yo creo que de Estados Unidos, con algunas amenazas que ha hecho de las tarifas, que quiere traer más inversión a Estados Unidos, que hicieron lo que llama el señor Trump un deal con Europa, en lo cual ya cerraron a 15% de tarifa, pero también que están hablando de varios billones de dólares de inversión en Estados Unidos. Pueden invertir lo que sea en Estados Unidos, pero allá falta gente también. Entonces, Claro, si tú inviertes mucho en Estados Unidos, primero, ¿dónde van a encontrar la mano de obra? Al mismo tiempo, están haciendo un paro en la migración o están sacando del país los que son los ilegales que llaman. Entonces, ahí son cosas un poquito contradictorias, que te claro. falta gente, lo cual te provoca, digamos, una inflación sobre la mano de obra que infla los costos. Al Ujú. mismo tiempo dice que quiere combatir la inflación y que tiene que controlarla, pero pone tarifa, que también hace una Aumentan la inflación. inflación. Y si falta gente, hay una inflación de mano de obra, entonces, o que automatiza lo más que se puede para
no está tanta gente, pero es un problema que hay que ver muy bien. Claro. Y lo que nosotros, las empresas, que tenemos que ver o ver cómo podemos beneficiar en México de todo este rollo. Hubo muchas pláticas de China, Asia, India, que como que el señor Trump tiene, no sé, algo que está como una, no una pelea, pero un desacuerdo con China. Eso podría ser una oportunidad aquí en México para trabajar, desarrollar, digamos, posibilidades de nearshoring con empresas asiáticas, China, Ujú. India. Entonces hay muchas cosas que tenemos que quedarnos muy vivo y ver oportunidad. Yo creo que lo importante es poder estar activo justamente en el mercado, participar en varios eventos de las asociaciones, las cámaras de comercio, estar al pendiente de las noticias y estar listo y tener, digamos, una organización que está lista a cualquier momento de reaccionar. Entonces, sí, posiblemente sí es posible anticipar también lo que viene. Claro. Entonces, es algo que no es muy sencillo, pero Te es, creo. genera, digamos, algo de, digamos, de ganas de hacer las cosas diferentes. Entonces, hay que ser muy Seguro. creativo y ver si se puede ser innovador todavía. Entonces, es un reto muy interesante. Seguro, seguro. Y para cualquier empresa que quiera competir, se tiene que poner las pilas. Sí. Tocaste un punto importante que es el talento que decíamos en Estados Unidos va a estar complicado encontrar, al menos al ritmo que espera el presidente Trump. En México, ¿cómo ves al talento aquí en cuanto al liderazgo, la parte técnica, incluso la parte cultural? ¿Cómo lo considerarías? Pues sí, yo creo que hay buen material en el sentido de que hay presencia de una juventud que yo creo que ha crecido mucho, digamos, la posibilidad de entrar en las universidades. Yo creo que, por ejemplo, si tomamos el tema del estado de Querétaro, la ciudad de Querétaro, yo creo que la venida de otra empresa quebequense, Bombardier, al inicio de los 2000, que ha hecho que podían mover el aeropuerto y ahí desarrollar, digamos, lo que es hoy el clúster aeroespacial y la creación de la UNAC. Y Ujú. entonces eso hace 20 años antes que llegara Bombardier aquí, no había esta posibilidad. Entonces el hecho que Bombardier veniera a establecerse aquí y tuvo la ayuda del Estado, del municipio, para justamente hacer movimiento de mover al aeropuerto y de crear una universidad. Eso ha permitido de trabajar sobre los tres hélices que hablaba el gobernador Pancho Domínguez, que es las instituciones, las empresas, el gobierno, de desarrollar, de trabajar planes comunes. Yo creo que hay que trabajar mucho esta parte y hay buena respuesta de los alumnos que Ok. tienen un interés hoy a superarse y aprender cosas diferentes. Entonces Ujú. yo creo que trabajando junto, tratando de traer nuevas tecnologías que puede tener en Canadá o Estados Unidos, en Europa, y ver cómo le podemos mejorar e implementar aquí y trabajar muy cerca con las instituciones. Yo creo que hemos podido trabajar y tener una apertura especial con las instituciones que hoy en día sería difícil de tener en Montreal o en Quebec, por ejemplo. Ok. Y, por ejemplo, un tema que ha sido muy sonado últimamente es el Tren México-Querétaro, que estoy segura que va a traer mucho movimiento a esta zona. Eh, ¿Cuáles son las oportunidades o el impacto que tendrá en el mundo industrial esta nueva ruta? Pues yo no soy un gran especialista del tema de tren, pero yo creo que al inicio va a ser más para mover pasajeros Ujú. que para mover mercancía. Si yo tendría una recomendación es que habría que ver los dos porque hay que quitar unos trailers de la autopista. Estoy de Entonces acuerdo. yo creo que si podrían tener un plan de desarrollar trenes para mover mercancías y tener no tener tanto trailer en las autopistas podría ser muy bueno, pero yo creo que ya anunciaron apenas la idea de hacer el tren. Yo me acuerdo cuando casi recién llegué en Querétaro, México y San Juan del Río para ExoS, se hablaba
de una inversión de un tren también con el presidente Peña Nieto y luego hubo todo la historia, la Casa Blanca, todo se cayó el proyecto. Ojalá que hoy en día no se va a caer ese proyecto, pero yo creo que va a ser un proyecto muy especial, muy importante y ver todo el tema de la ruta, los terrenos. Entonces ahí yo veo que no sé realmente cuándo van a llegar con un plan bien formal y que podemos ver el arranque de esos trabajos. Entonces, pero sí se necesita, sí se requiere, pero hay que ver cómo lo van a desarrollar. Sí, claro. El proyecto como tal, como dices, más a qué personas, pues quizás estratégicamente quitar mucho movimiento de tráfico en la carretera podría ser una solución al problema que, que vemos de esa ruta. Y pues bueno, ojalá sea un proyecto que sí se lleve a cabo porque creo que traerá más personas para acá, más talento, más personas capacitadas que ya no quieran vivir por Ciudad de México o que estén buscando instalarse por esta zona del Bajío, quizás no Querétaro, pero Guanajuato, San Luis. Y pues bueno, tendría un efecto positivo creo para todos, ¿no? Sí, Espero que sí. seguramente. Pero a ver si tienes más chance con tu edad que a mí a ver el final de este proyecto. No, espero que sí suceda pronto, que ya le pongan fecha para que podamos todos disfrutar de esa ventaja, porque bueno, la carretera, aunque sea de turista, da miedo. Pues no quiero ser malo, pero yo sé que se desarrolló un tren entre Toluca y México que todavía no está al 100. Entonces, yo ojalá que esta vez va a ser mejor que lo de Toluca y México. Esperemos que sí, esperemos que sí. Ya para ir cerrando, ¿qué lecciones clave te han marcado en términos de estrategia y de liderazgo para llegar a ser el director que eres hoy? Pues yo creo que eh, digamos, las ganas de hacer las cosas diferente y la disponibilidad de estar cerca de la gente para justamente poder tomar decisiones y dirección en un momento crítico, porque vivimos un momento bastante complicado. Yo me acuerdo cuando hubo el 11 de septiembre, que fue un momento clave, crítico. Luego hubo la gripa H1N1, que eso fue otro problemón. Luego la crisis 2008-2009, luego COVID y todo lo que pasamos, COVID, tuvimos que el origen cerrar la planta, luego que las automotriz fuimos elegida como ser prioritaria porque hubo un boom bastante interesante de fabricación de vehículos en esta temporada, aunque estábamos bajo todas las reglas de COVID que había que respetar, había que certificarnos para poder trabajar. Entonces hemos hecho muchas cosas y yo creo que una parte del liderazgo y la capacidad de poder hacer esos cambios es de estar muy cercano de su equipo, de asegurar de construir un equipo sólido, fuerte, dedicado y estar presente con ellos. Entonces, es la parte la más importante que veo. Yo vi varias empresas, que sea de Canadá, de Francia, de otros países, que no tuvieron tanto suerte, justamente porque no metieron el tiempo adecuado para estar cerca de la gente y desarrollar esta flexibilidad de ese trabajo en equipo. Un Okay. punto muy importante que siempre digo a todos es el idioma de hablar. De hablar español es muy importante, pero también Claro. de hablar mexicano. Hablar mexicano, porque muchas Claro. veces tengo la suerte, como trabajo mucho con las universidades y soy viejito, creo que me invitan a dar unas pláticas, unas charlas y me preguntan mucho, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las oportunidades? Uno es de poder hablar otro idioma. Yo creo que los mexicanos que pueden aprender bien el inglés, el primer idioma que hay que aprender es el inglés, es el importante para el mercado americano, digamos, pero también internacional es la parte importante y se puede hablar hasta alemán, japonés o francés, en mi Sí. caso, sería bastante importante, pero yo creo que ahí es un problema porque no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo para hablar y ahí sí hay, digamos, personas que tienen la capacidad de poder ser
director o tener un buen puesto en una empresa extranjera aquí en México, van a tener que tener juntas internacionales y si no pueden expresarse o hablar inglés a lo menos, eso va a ser, digamos, un freno para su desarrollo. Lo mismo comento a las empresas extranjeras que invierten aquí por 10, 15, 20 años y que todavía hay muy poca gente que pueden hablar español. Eso está triste porque Claro. ahí se cortan de la capacidad de intercambiar y de poder vivir experiencia y un acercamiento con la gente, porque la comunicación es muy importante. Y cuando decía yo hablar mexicano, es que en la comunicación en México hay mucho, posiblemente 20-25% es verbal y 75% 80%, dependientemente del momento, es el movimiento o la actitud que la gente toman ante lo que se va a decir, explicar o lo que está pasando. Entonces es muy importante de estar totalmente dispuesto a detectar estas cosas para que poder llegar a una solución o entender algo. Muchas veces yo explico que un mexicano no le gusta mucho la confrontación, entonces muchas veces te van a decir que sí, 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 pero te dicen sí, pero Es no. quieren decirte que no, pero no te quieren decir porque no quieren molestarte, pero eso tiene que llegar a tener una capacidad de ir al otro nivel y poder tener una plática, una comunicación amplia, abierta para justamente resolver lo que hay que resolver y no decirse mentiras, porque si empiezas a buscar mejoras, soluciones y no se están hablando la verdad, ahí vamos muy mal. Seguro, sí. La adaptación cultural creo que es, Sí. en resumen, un poco lo que nos platicas, que estoy segura que muchos extranjeros en puestos de liderazgo no lograron tener esta adaptación con sus propios colaboradores y ahí Sí. empezaron las fallas, Y ¿no? ahí yo creo que los quebecuas tenemos una ventaja porque Quebec es una provincia de 8 millones de habitantes, principalmente de habla francés. Entonces somos los únicos realmente una buena cantidad. Yo creo que Montreal y Quebec es la segunda ciudad del mundo que se habla más francés y que hemos podido guardar el francés vivo desde 1534 cuando Jacques Cartier llegó ahí en Quebec o a descubrir Quebec y que todavía hablamos francés. Nosotros nos dijimos que somos los latinos del norte. Ok. Entonces, aquí son los latinos más del sur, aquí en México, y nosotros latinos del norte. Entonces, tenemos algo en común que es más fácil comunicar y entendernos. Sí, seguro. ¿Qué Nos consejo? caemos bien, digamos. Exacto. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera llegar a ser director de una empresa canadiense el día de mañana? Pues de tener una mente bastante abierta, de tener una muy buena comunicación, de tener una presencia. Yo creo que el liderazgo, el primer paso de liderazgo es lo que se dice walk the talk o demostrar lo que estamos pidiendo. Entonces no podemos pedir a alguien de hacer algo que no lo estamos haciendo nosotros mismos. De tener una apertura a entender, a comprender, a estudiar, porque estamos viviendo en un mundo cambiante totalmente y aprender cosas nuevas. Cuando yo llegué en México en el mundo de artes gráficas, no conocía nada de artes gráficas. Cuando empecé con XOS, no conocía nada del plástico y hoy en día yo creo que soy bastante bueno porque tuve que aprender todo, inyección, soplado, moldes, el taller de moldes, que es algo muy interesante y muy importante. Entonces, tener una apertura a aprender cosas nuevas y estar rodeado y hacer un equipo fuerte. Yo creo que alguien que tiene una capacidad, la comunicación, una capacidad, una disponibilidad muy grande y tener gente y detectar talento, yo creo que algo muy importante es de que está capaz de detectar talento y detectar la gente que quieren superarse y que pueden avanzar y que necesitan a veces un push, un empuje y ayudar a digerirlos, a cochearlos y yo creo que es un talento importante y también alguien que quiere crecer y ser director
el dominio de otros idiomas es súper importante. Ok, perfecto. François, qué gusto ha sido poder platicar contigo. A mí me encantaría invitarte 2, 3 veces más porque sé que hay mucho que decir. Me ha encantado platicar contigo, que nos compartas lo que piensas, cómo ha sido tu experiencia estando por aquí, por México. Me da gusto saber que te ha recibido México como te lo esperabas y que pues ha sido un lugar donde te sientas cómodo y contento. Eso me da mucho gusto. Y pues nada, ojalá y podamos tenerte por aquí pronto de nuevo. Yo olvidé de comentar un tema súper Adelante. importante de México que no platiqué, pero yo creo que una cosa súper buena de México es la comida. Eso. Entonces, si tú ves foto de cuando llegué, foto de ahora, que tengo unos kilitos más y pude descubrir la tequila también. Tequila, pero realmente la buena tequila. En Canadá te venden cosas que se ve en la botella, dice tequila, pero la buena tequila la guardan aquí. Eso aprendí con amigos mexicanos a disfrutar muy bien un buen tequila, un buen mezcal, que es súper bueno. Y la comida, ¿de qué hablar? Comida mexicana es muy especial. Lo sé y pues mira, me da gusto que hayamos podido compartir eso contigo. Como mexicanos creo que es lo que más nos gusta es compartir, o sea, lo que somos y es muy padre escuchar que alguien está dispuesto a conocernos, a trabajar con nosotros y hasta la cocina, ¿no? Así que pues muchas gracias, François, por estar aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, tu plática, que ha sido algo súper interesante. Y bueno, de nuevo, ojalá podamos tenerte por aquí pronto de nuevo. Cuando Sería quiere, con gusto vuelvo con otro tema. perfecto, con el que quieras. Me encantaría platicar más En contigo. un año a ver si sobrevivimos a lo que está pasando ahora. Yo Seguro que espero sí. que sí. Pero lo importante sería de ver qué hemos hecho y dónde hemos llegado. Estoy segura de que vamos a estar bien pronto. Así que, pues bueno, esto fue el 5.º episodio de Mente de Planta. No se les olvide seguirnos por ahí en redes. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y en Instagram. También compartimos este podcast por LinkedIn para que no se lo pierdan. Y como siempre, estamos en las oficinas de GPD Antea. Estamos ahora en la sala VIP. Tuvimos el gusto de grabar por aquí. No se les olvide que tenemos sedes en el Refugio, aquí en Antea, en Centro Sur y en Bernardo Quintana. Nos vemos en el próximo episodio de Mente de Planta.